Saludos y bienvenidos a mi canal Cristiano Presbiteriano. En este día pues quiero hablar un tema rapidito con ustedes. La importancia de la iglesia local. ¿Puede un cristiano vivir sin iglesia? Este tema es bien importante y quiero abordarlo lo más rápido que pueda. La importancia de la iglesia local. Nosotros estamos viviendo en una época muy difícil y no es la primera vez que la iglesia experimenta una época como esta, en el sentido de tantas personas que afirman ser cristianas, pero no quieren compromiso con la iglesia local. Todo el mundo dice, yo soy cristiano, yo amo a Dios, pero no quiero tener compromisos con la iglesia, no quiero ir a una iglesia, yo puedo amar a Dios en mi casa y de vez en cuando ver algún videíto de alguna predicación, pero no necesito ir a una iglesia local, no necesito ser miembro de una iglesia local. Pero realmente esto es bíblico, realmente este es el patrón que vemos en el Nuevo Testamento, en la Biblia, en el Antiguo Testamento. ¿Qué es lo que dice las Sagradas Escrituras? ¿Qué es lo que nos enseña nuestro Señor en su palabra? Acompáñenme al libro de los Hechos. Acompáñenme al libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 41. Hechos, capítulo 2, versículo 41 dice: Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Fíjese el patrón. Los que recibieron la palabra fueron bautizados. Este es el patrón que Dios utiliza. La palabra de Dios enseña que la salvación, Dios salva a los pecadores por medio de la predicación del evangelio. Esa es la manera ordinaria en la que Dios salva a los seres humanos. Dios salva a los pecadores por medio de la predicación del evangelio. Por eso es que aquí dice que los que recibieron la palabra fueron bautizados. Luego que usted recibe la palabra, se arrepiente y ejerce fe en Cristo, luego lo que le sigue es el bautismo, que es la señal del pacto, del nuevo pacto. El sacramento del bautismo. Acuérdese que en este nuevo pacto hay 2 sacramentos solamente. El bautismo, que se da una sola vez en la vida, y la Santa Cena. En el caso del bautismo, es esa señal de pacto de iniciación a la iglesia visible. Dice, los que recibieron la palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Se añadieron a dónde? ¿Se añadieron a dónde? ¿Será que esas 3,000 personas que recibieron la palabra y fueron bautizados se quedaron aislados en sus casas? ¿Qué es lo que dice la palabra? Mire lo que dice el verso que le sigue, el 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Está hablando de que perseveraban en la iglesia. Porque todas estas cosas se dan ¿dónde? ¿Dónde se dan esas cosas? Póngase a pensar. Vamos a volver al verso 42. Vaya conmigo. Dice, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Dónde usted ve que se expone la doctrina de los apóstoles? ¿En dónde? En el teatro, en el cine, en el parque de pelota, en la cancha de baloncesto, en la playa. ¿En dónde usted ve? Vamos a usar la lógica un poquito. ¿Dónde usted ve que se expone la doctrina de los apóstoles? En la iglesia, en la madre iglesia. Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Es una manera de decir que perseveraban en la iglesia. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos a otros, en la iglesia, en el partimiento del pan, que está hablando de la Santa Cena ahí. En el partimiento del pan, ¿dónde se da la Santa Cena? En la iglesia local.
y en las oraciones. Muy importante. Estas 3,000 personas que recibieron la palabra y fueron bautizadas, luego de eso fueron añadidas a la iglesia local, porque es en la iglesia local donde Dios da los medios de gracia. ¿Cuáles son los medios de gracia? ¿Y qué son los medios de gracia? Los medios de gracia son esos medios, valga la redundancia, que Dios le dio a la iglesia para su crecimiento. Dios le dio a la iglesia unos medios ordinarios para su crecimiento. Y los reformadores, los cristianos, le llamamos medios de gracia, porque son esos canales por donde Dios imparte su gracia. Esos medios de gracia principalmente son 3. La palabra de Dios, leída, meditada, escudriñada y predicada. Los sacramentos, que es la Santa Cena y el bautismo. Y la oración privada y pública. Esos son los medios de gracia. ¿Qué sucede? Que es en la iglesia local donde usted experimenta todos los medios de gracia. Es increíble lo grandioso que es la iglesia local. Si las personas pudieran entender esto, entenderían la importancia de lo que es la iglesia local. Y que un cristiano no puede vivir sin estar dentro de una iglesia local. Esto es bien importante saberlo. Bien importante. Ahora vamos a leer el verso 47. Vamos un poquito rápido, no quiero quedarme mucho tiempo. Dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿A dónde añadía el Señor a los que habían de ser salvos? A la iglesia. Entonces, vamos a responder nuevamente la pregunta. ¿Es importante la iglesia local o no es importante? Sí lo es. Lo estamos viendo aquí en la palabra. El Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Ahí vemos la soberanía de Dios en la salvación. Ahí vemos la soberanía de Dios en la salvación. No solamente vemos un Dios que salva. No solamente vemos un Dios que salva y se olvida de ti. Vemos un Dios que salva y añade a la iglesia local. No que te quedes en tu casa ya aislado. El Señor añade a la iglesia local los que habían de ser salvos. Eso es lo que dice la palabra. Y ya se los mostré en estos pasajes bíblicos. Mire lo que dice la Confesión de Westminster. Acuérdese que la iglesia ha enseñado esto a lo largo de la historia. Y mire lo que dice aquí la Confesión de Westminster, que es la confesión de fe presbiteriana reformada. Mire lo que dice en el capítulo que habla de la iglesia, en el punto 2, dice, la iglesia visible, que también es católica, la palabra católico aquí no es católico romano, es católica universal, o sea, lo que se refiere es a la iglesia universal. Dice, la iglesia visible, que también es católica o universal, bajo el evangelio, no confinada a una nación, como antes bajo la ley, consiste de todos aquellos en todo el mundo que profesan la religión verdadera y de sus hijos, y es el reino del Señor Jesucristo, la casa y familia de Dios, fuera de la cual no hay posibilidad ordinaria de salvación. Voy a repetir esa última parte porque es bien importante y es algo que enseñó la iglesia en toda su historia. Dice, fuera de la cual no hay posibilidad ordinaria de salvación. ¿Usted escuchó bien? Fuera de la iglesia no hay salvación. Eso lo enseñó la iglesia en toda la historia. Y si usted tiene duda de eso, busque Cipriano de Cartago, que es uno de los padres de la iglesia,
en el siglo III, no estamos hablando allá el siglo XVII, XVIII, XIX, siglo XX, estamos hablando del tercer siglo. Cipriano de Cartago, uno de los padres de la iglesia, fue el primero en decir, en afirmar categóricamente, fuera de la iglesia no hay salvación. Y a él también se le atribuye las palabras famosas que dice, no puede tener a Dios por padre quien no tiene a la iglesia por madre. Si alguno pudo salvarse fuera del arca de Noé, entonces también podrá salvarse alguno fuera de la iglesia. En una comparación magistral del arca de Noé con la iglesia. Interesante. Así que yo lo que quiero es que usted medite. La iglesia local es importante. Cuando Dios salva a una persona, Dios no salva para mantenerte aislado. Dios, cuando salva a una persona, la salva y la introduce en un cuerpo. La inserta en un cuerpo. Por eso es que nos llamamos miembros de la iglesia. Nosotros no somos cristianos aislados, nosotros pertenecemos a un cuerpo. Y en la segunda parte de este video, porque este video es la primera parte, en la segunda parte de este video, yo voy a utilizar el pasaje de 1 de Corintios capítulo 12, desde el versículo 12 en adelante. Y voy a mostrarle, por medio de ese pasaje, que la iglesia es importante, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo y nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo. O sea, no solamente la iglesia es importante porque el pasaje que leímos dice que el Señor añade a la iglesia a los que van a ser salvos, sino que la iglesia como un todo es el cuerpo de Cristo. Nosotros individualmente no somos el cuerpo de Cristo. Nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo. Y eso lo voy a hablar más detalladamente en el segundo video. Así que Dios les bendiga. Espero que mediten en esto que les estoy diciendo. Y si usted es de estos cristianos que cree que puede ser creyente sin ser miembro de una iglesia local, déjeme decirle nuevamente las palabras que le dije de la Confesión Westminster. Fuera de la iglesia no hay salvación. Fuera de la iglesia no hay salvación. No hay forma de que usted sea salvo. Así que Dios les bendiga, mis hermanos.